Entonces, para efectos de nuestra reunión, eh, con base en lo que hemos charlado, eh, podemos retomar el tema del doctor Oscar, que tiene que ver con un planteamiento de un estudio que se hizo en Argentina, muy local, eh, que nos enriqueció acerca de algunas variables que pudimos encontrar en ese estudio y que tienen que ver con un fenómeno que creo que está generalizado. Eso no es solamente para los médicos, sino para todos los operadores de salud y yo diría aún más para todas las personas que estamos profesionalmente en contacto con otro tipo de personas y que podemos estar expuestos en determinado momento a entrar en un escenario de esos y quizás no sabemos, no tenemos las herramientas para darle manejo. Se trata del tema de lo que llamamos acoso sexual en, diría, en médicos, en psicólogos, en abogados, en todos los ámbitos profesionales. Mi doctor Oscar traía un unos nuevos datos. Cuéntanos, doctor, para ver si arrancamos con el debate. Sí, Edgar, como ustedes recordarán, en la charla anterior presentamos un trabajo que se hizo mediante una encuesta a médicos y médicas en Estados Unidos en actividad acerca de abuso sexual, cuántas veces ellos sintieron que personas que están frente a ellos, ya sea pacientes, colegas o personal de la institución, eh, han incurrido en alguna forma de abuso sexual y cuáles eran las formas de abuso que ellos habían percibido. Aproximadamente la mitad de las personas que fueron encuestadas reportaron no haber pasado por esa experiencia. Y aquellos que sí creen haber pasado por esa experiencia enumeraron las formas más frecuentes de abuso, según su parecer. Y entre estas formas más frecuentes, había una que es la que a mí me llamó más la atención, que es la invasión del espacio personal. Como sabemos nosotros, los latinos, tenemos una forma de comportarnos que nos acercamos a las personas aún a desconocidos y en la Argentina ya desde hace años, cuando nos presentan una persona que no conocíamos previamente, ya no tanto extendemos la mano como solíamos hacerlo, sino que le damos un beso en la mejilla y esa persona nos da un beso en la mejilla a nosotros. Eso ocurre en América Latina, en Argentina. Otras veces le palmeamos el hombro o le tocamos el brazo. Incluso hay personas que se llegan a abrazar cuando son presentados y no se conocían previamente. Y todas estas conductas que tenemos habitualmente en América Latina, en los países sajones serían considerados invasión del espacio personal y serían considerados una forma de abuso. Entonces, Edgar hizo algunas acotaciones muy interesantes sobre su experiencia en Estados Unidos, cómo lo vivió él, y posteriormente, cuando terminamos la charla, yo me puse a buscar información sobre el tema y con sorpresa encontré que había un antropólogo norteamericano, Edward Hall, que en los años 60 estudió, entre otras cosas, las distancias que se guardan entre las personas en diversas culturas y que él vio que no era lo mismo en África que en un país sajón o que en Latinoamérica. De manera que hay una cuestión cultural que es la que modela nuestra conducta
y lo que nos hace hacer lo que hacemos habitualmente. Es algo cultural, no es algo que venga grabado en los genes ni que nos impongan en la escuela, sino que de chiquitos ya vamos absorbiendo esta manera de comportarnos y la incorporamos a nuestro bagaje de adultos. El problema está que si nos trasladamos a otra cultura, como dicen, hay un refrán americano que dice, cuando vas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Algo parecido a lo que decía Edgar, que bueno, que hay que adaptarse a la cultura donde uno se encuentra y no querer seguir aplicando las mismas costumbres que uno utiliza en su propio país, porque puede ser visto como invasión del espacio personal. Si Edgar me permite compartir pantalla, yo les mostraría eh, la tapa del libro que Listo. publicó Edward Hall, que se llama El lenguaje silencioso. Es un estudio no solamente sobre la distancia entre las personas, sino un estudio sobre todas las formas de comunicación no verbal que se establece entre las personas y que se establece y cómo se establece esta comunicación no verbal en distintas culturas. Yo no conocía esto, a esta nueva ciencia la denominó proxemia, que se refiere a la distancia que se establece entre las personas. Así que en inglés le llaman proxemics. Proxemics es el nombre entonces de esta nueva visión, no tan nueva porque se generó en los años 60, donde Edward Hall terminó publicando un libro. Entonces me puse a buscar este libro, no lo encontré ni en Amazon ni en Google Libros, pero encontré en otro sitio una versión escaneada del lenguaje silencioso y si a ustedes les interesa, yo lo voy a poner en el grupo de WhatsApp como archivo adjunto para aquel que quiera espiarlo, mirarlo un poquito, pueda hacerlo, porque realmente es un tema que yo nunca lo había escuchado mencionar. No sé ustedes si tienen experiencia en esto de proxemia o proxemics, que es un aspecto que me quedó dando vueltas en la cabeza después de la última charla. Pues, colegas, el tema está abierto y casi que prolongando la propuesta de debate del doctor Oscar, yo los invito a arrancar por compartir algunas experiencias que ustedes o que nosotros hayamos tenido. Eh, por ejemplo, es muy común, nomás cuando ustedes se dedican a viajar, eh, que son 2 semanas de viaje a otro país, ustedes pueden encontrarse con esos choques culturales y si no tienen las opciones necesarias de conocer un mínimo de la cultura, pueden verse involucrados en una situación de probable acoso sin estar con la intención de ser los acosadores, ¿sí? O recibir Claro. algunas señales a lo mejor silenciosas o no silenciosas que los podemos interpretar como acoso. Es de doble vía. Doctora Laura, ¿qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia? Sí, primero el doctor Alexander había levantado la mano. Quiere hablar él. Disculpe, doctor Alexander. No te preocupes, mi doc, no te preocupes. Es que a mí me ha pasado eh, eso que creo que nos ha pasado a todos, y es que hay personas que tratan de hablar muy cerca de uno. Y, tiende a ser incómodo, particularmente cuando la otra persona pues tiene mal aliento o incluso su aroma natural. Tiendo a sentirme un poco incómodo pero es una tendencia de algunas personas y no sé por qué se da. Yo creo que la distancia
promedio en la interacción de las personas debe estar más o menos en unos 30 centímetros, de 30 en adelante. Hay personas que quieren hablar casi que a 20 centímetros de uno y es incómodo realmente. Entonces, en este estudio del doctor Holmes, me parece fantástico porque creo que sí, creo que se invaden espacios en la interacción. Creo que se invade espacio cuando uno le dice a la tía, mire, esto, aquí está el niño, y el niño queda así porque hay alguien que lo está sobando, que le da besos, que le lo saliva, que lo acaricia, que lo abraza, y yo veo al niño incómodo. Yo siento al niño incómodo, tanto que llora, que está incómodo. eh, y no lo tenemos en cuenta. Creo que también cuando tenemos esas personas, esos buses que cada vez los hacen más pequeños y tenemos la persona al lado, creo que no se tomaron en cuenta los estudios del doctor Holmes, definitivamente, para eh, los, los vehículos actuales, pero creo que es un punto importante para decir, hey, hay una manera y hay unas distancias para no sentirme invadido, para no sentirme incómodo. Y asimismo el tema del abrazo, del beso, del doble beso. Creo que en relaciones que apenas empiezan, creo que todo eso hay que mirarlo de persona a persona, porque así la cultura, estemos en ese proceso de esas nuevas tendencias, digamos que son como más de moda. Sí creo que pueden haber personas que se pueden molestar y en algún momento pueden defenderse o pueden decir algo que moleste a la contraparte. Entonces es importante eso. Incluso, un último apunte, con el paciente. Miremoslo con el paciente en consulta. Entonces, el psicólogo se levanta por su necesidad de sentir al otro afectado y quiere darle un abrazo. ¿Mm? ¿Hasta dónde ese otro realmente lo necesita, lo quiere o tiene esta percepción de sentirse incómodo y hasta dónde eso puede ser incómodo dentro de un proceso terapéutico? No sé, creo que hay muchas cositas para ejemplificar. Muchas gracias. Gracias, gracias Alexander. Doctora Laura. Gracias, doctor. Sí, yo voy a contar unas anécdotas, pero antes, de acuerdo a todo lo que manifestó el doctor, yo siempre estuve viendo y analizando mientras él hablaba que hay una línea muy delgada entre lo correcto, lo incorrecto, lo que puede llegar a percibir la persona como un acoso y la otra persona no. A veces es claramente un acoso, obvio, pero creo que a veces el punto está en esa línea de que a veces la persona se queda como pensando esto que está bien, está mal. Eso en muchos momentos me pasó eso de que hay una línea delgada. Después como anecdótico en esto de la distancia, la proxemia que hablaba el doctor, la primera vez que me sucedió algo que fue muy gracioso fue, bueno, en Argentina. Yo tendría unos 13 años y los domingos siempre venían los mormones que te hablan de la Biblia, de la religión. Y pasaban, a veces en mi casa los atendían. Un día los voy a atender yo y eran dos mormones, me acuerdo, altos, rubios. Y bueno, yo los voy a saludar con un beso, como saludo a todo el mundo porque así saludamos. Entonces uno me hace así para atrás la cara y me hace así, no entendía, y yo otra vez, y me pone la mano. Y le digo, pero si te voy a saludar, le digo, no, no, es que nosotros nos damos besos. Y yo no entendía. Claro, los mormones no te saludan con un beso y yo no podía creer que para ellos eso era algo inadecuado. Y después, bueno, eso fue para mí algo que me quedé varios días pensando porque no lo comprendía. Y no me dieron explicaciones de ningún tipo tampoco. Y bueno, después acá en Italia, más allá de que se piensa, bueno, en Italia en el sur son muy cálidos, te abrazan y demás, no lo conozco, me lo han dicho, pero acá en el norte sí me encontré con la realidad de que a veces me pasó un poco lo mismo, de querer dar un beso y te dan la mano.
Acá en el norte son bastante distantes con eso. Generalmente la primera vez es un chico o una chica que te va a saludar, te da la mano. Después, si entras un poco más en amistad, ya te saludan con un beso. Genial, genial la experiencia, mi doctora. Isabelita levantó la mano. Doctor Levan, aquí yo estoy con el celular, no sé si tengo la aplicación de levantar la mano. Ay, bueno, Hola, hola, entonces, buen día. Bueno, bueno, Isabelita y después el doctor Camilo. Bueno, con respecto al libro que refirió el doctor Oscar Jaime Moreno, sí lo conozco, y con respecto a la experiencia que ha tenido Laura, el nivel proxémico, o sea, en el tema de los misioneros, específicamente de los mormones, hablo con conocimiento de causa, ningún misionero hombre puede visitar ni el nivel proxémico es 1 metro aproximadamente de distancia, porque justamente ellos están como misioneros operando desde de una faz espiritual, religiosa, y eso está prohibido, ¿sí? Lo mismo que ellos no pueden ingresar al domicilio de mujeres que estén solas o de hombres, al revés, si son misioneros no pueden ingresar donde hayan hombres solos, ¿sí? Justamente por este tema de acoso y todo lo demás, porque por lo general son gente que vienen de otros países, de Estados Unidos y todo lo demás, para resguardar ¿cierto? La bioseguridad y todo lo demás. Es un contrato, una cláusula que tienen ellos. Y con respecto a todo lo que ya veníamos hablando desde la semana pasada, quería decirles que el tema este de la proxemia depende de la parte cultural y también de la interacción que haya con la persona. Si hay una cierta animosidad, una cierta subjetividad, y por ahí uno se le acerca a otra persona que ya esté con esa predisposición, hay un conflicto latente, se va a agudizar más porque a lo mejor ese día rozó sin querer algún elemento, por ejemplo, alguna parte de su cuerpo, y va a marcar como un acoso. Se me han dado muchísimos casos de tener que analizar bien las narrativas de las partes para poder desmitificar que realmente ha sido un acoso y por ahí ha sido una carpeta que sin querer rozó una parte, ¿no es cierto?, no apropiada del cuerpo de la otra persona, y eso dio lugar a malos entendidos. Y que si no se llevaba una mediación, iba a proceder en un juicio y todo lo demás. Entonces, hay que atender muchísimo, es multicausal, hay muchísimos indicadores y hay que estar atento. Nada más, sí. Gracias. Gracias, Isabelita. Doctor Camilo y después Gustavo. creo que tenemos un referente supremamente importante y esto incluso es transcultural. La pandemia. Eh, el hecho de tener obligatoriamente que tener una distancia por el hecho de la salud pública, ¿no? Esto nos confrontó muchísimo, incluso algunos estuvieron bien afectados en el sentido de que no podía abrazar, no podía dar besos, no podía saludar ni siquiera un abrazo. Y esto se vio transcultural. Yo recuerdo un comercial de una cerveza, no recuerdo cuál, creo que era Heineken, que era muy particular porque casi que sacar la basura se volvió un espectáculo de convivencia, o sea, incluso las personas se arreglaban para sacar la basura para verse en atractivos. El caso es que si la pandemia, o sea, ¿qué aprendimos de la pandemia en términos de la proxemia? Y quiero rescatar una cosa, un punto bien clave, creo que fueron 2 puntos claves que dijo la doctora Laura. Lo correcto y lo incorrecto, y que a veces no sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto. Y para eso quiero plasmar un caso que tuve hace unos años, incluso fue un adolescente que sí fue el tema muy delicado y se llevó a términos legales. Resulta que la chica menor de edad, como unos 14 años, eh, vivía con la mamá y con el padrastro. Resulta que la mamá se iba al trabajo, se quedaba ella con el padrastro, era una relación muy
muy beneficiosa para los dos. El caso es que el padrastro tenía un amigo. El amigo visitaba constantemente la casa y resulta que en ciertas ocasiones el señor, el amigo del padrastro, sacaba su pene y se lo mostraba a la niña. Cuando supimos todo el tema, la niña no sabía si era algo bueno o algo malo, ¿sí? Por supuesto, comenzamos toda la activación del restablecimiento de derechos, pero muchas veces sucede que en el transporte, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier ámbito, llegamos al punto de dudar si esto es correcto o incorrecto, ¿sí? Entonces creo que ahí está el tema. Claro, si a uno le gusta una persona y ese correspondido, pues la proxemia sobra, ¿sí? Pero si hay una distancia, no hay ningún tipo de interés, etcétera, bueno, ¿hasta qué punto es correcto o incorrecto dar la mano incluso? Dar un abrazo, dar un doble beso, ¿sí? Y creo que esto es transcultural, porque digamos que uno puede ser tan prevenido que puede pasar de odioso. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería lo correcto y lo incorrecto aquí en Colombia o en Italia o en Argentina o en Europa, lo que sea, sin que uno pueda llegar a ser tan odioso, tan prevenido o tan atrevido? ¿Mm? Gracias, mi doctor Camilo. Gustavito. Gracias. Sí, ese tema que planteó el doctor Naranjo hoy me parece muy interesante. Cuando estaba en la universidad y hice mi énfasis en psicología social, estoy hablando de la década de los 70, por allá. Ah, todavía no le han crecido las orejitas a mi amigo. En ese tiempo, ese tema de la proxemia era una Lo materia. escuché, ¿no? Lo escuché, ¿no? No, no crea que no lo escuché. Un tema de una materia prácticamente de psicología social y se trabajaba con experiencias y laboratorios y cosas eh, de actividades que se organizaban para demostrar ese fenómeno. Así que es un tema bien trabajado desde los tiempos de Lewin y sus antecesores en dinámica de grupos y psicología social, etcétera. Creo que está muy relacionado también con otros fenómenos culturales como el tabú, ¿no? Por ejemplo, el tabú del incesto no se manifiesta igual en todas las culturas. Hay culturas donde la prohibición del incesto se manifiesta, por ejemplo, entre la suegra y el yerno. Ah, buenísimo, porque el yerno no se le puede arrimar a la suegra y la suegra no le puede hablar al yerno. Por allá en ciertas tribus de no sé dónde. Y así sucesivamente, pero una cosa universal, por ejemplo, es el tabú del incesto, pero en cada cultura puede manifestarse en formas más o menos extremas o inclusive muy curiosas, muy raras. Y este tema de la proxemia también está relacionado con un componente cultural, por supuesto. Inclusive, acuérdense ustedes, la prohibición en Estados Unidos o en Sudáfrica o en otros apartheid, donde los negros tenían que viajar en la parte posterior de los buses y había baños para blancos, pero no para negros, o sea, en los restaurantes, en las cafeterías, en todas partes había un apartamiento físico. No era solamente social o mental, no, era físicamente el apartamento con un componente cultural de racismo bien complicado. Y no hay duda de que hay un elemento de esos, pero
Me acuerdo que en los análisis de proxemia se planteaban ciertas distancias, ¿no? Algo así como menos de 1 metro no se permite entrar, sino únicamente a personas conocidas, y menos de 50 o 30 centímetros tú no permites sino la proximidad de personas íntimas, se decía entonces, o sea, con las que tiene relaciones muy cercanas y sentimentales. Más de 1 metro a 2 metros para contactos sociales y, digamos, cercanía con personas desconocidas. Los amigos pueden entrar eventualmente y salir de eso según cómo se los califique. Y así sucesivamente. Y de modo que hay una parte como orgánica. Yo me imagino que tiene que ver con eso que decían de el cerebro mamífero, nuestra zona límbica en donde se prenden las alarmas y se inician todos los procedimientos de protección, huida, etc. Porque a cierta distancia un desconocido es peligroso, digámoslo así, para inclusive a cualquier animal, mamífero al que usted se le arrime a cierta distancia, si usted no lo conoce, el animal inmediatamente se alarma. Nosotros tenemos un componente animal y nuestra amígdala reacciona de maneras increíbles. Pero así como mostraba Camilo, ¿no? Pues claro, no, en un bus o en un ascensor. ¿Ustedes han visto cómo se comportan las personas en un ascensor? Todos se paralizan, bajan los brazos, quedan quietos y miran hacia el tablero, como si, o sea, no quisieran ni ver, ni mirar, ni tocar y se incomodan, sobre todo si el ascensor está más o menos lleno. Y hoy en día, pues con los celulares, ¿qué hace la gente? Más todavía, ¿no? No solo hay una distancia social, diría yo, esto ha ido evolucionando en una distancia física, sino que ahora hay una distancia virtual, ¿no? Una persona puede estar pegada a ti en el asiento del bus, pero está metida en su celular, TikTok o en cualquier otra parte, a kilómetros o millas o siglos de distancia. Esto era lo que quería plantear. Gracias, Gustavito. Si me permiten, voy a leer un aporte de la doctora Elizabeth, que no puede hablar en ese momento. Después levantó la mano Alexander y después la doctora Luzdani. La doctora Elizabeth nos manda a decir lo siguiente: establecer una buena relación terapéutica, ser empático a lo largo del proceso psicológico es un aspecto muy importante. Sin embargo, tiende a confundir en ocasiones a algunas personas y malinterpretan las señales. Así que medir distancias es complejo, ya que estamos sujetos a la interpretación del otro. Y lanza una pregunta que me parece muy interesante la doctora Elizabeth. Quizás sea mejor para estos aspectos menos que más, o sea, menos aproximación que más aproximación. Es simplemente una pregunta que hace la doctora Elizabeth. Gracias, doctora Elizabeth, por el aporte. Alexander. Mi doctor, es una cosita que el doctor Gustavo alcanzó a rozar con el tema cultural, y como el tema también va hacia lo de abuso sexual, entonces hay algo que me ha llamado la atención, y es el abuso sexual desde lo cultural. Todos sabemos que el tema del incesto y el tema de las relaciones entre personas mayores de una comunidad, cualquiera sea, con niños y con niñas, eso es algo que culturalmente y en muchas culturas se dio. Y fue algo que culturalmente fue aceptado, incluso hasta hoy en día lo podemos revisar, y es algo que no está tan reglamentado, ni tan satanizado, ni tan fuertemente estigmatizado. Y, y lo digo desde el punto de vista de que hasta dónde
la misma cultura hace de un evento, lo hace traumático. Y creo que la parte legal lo matiza, lo matizó mucho más para que fuese así de traumático. Todos sabemos que hablar de abuso sexual, eso tiene una connotación legal y un espanto por parte de todo el mundo apenas se toca el tema. Entonces me deja pensando es hasta dónde el- el- la, la construcción cultural sobre abuso sexual en ciertas comunidades, pues ya de por sí ha venido creciendo y ha venido siendo mucho más estigmatizada. Y con eso no quiero decir que lo apruebo, que lo acepto. El doctor León sabe muy bien cuál es mi posición frente al tema de abuso sexual. Me parece algo tenaz, difícil. No lo trabajo precisamente porque me choca muy duro. Pero también entiendo que el resultado de si el paciente lo digiere de mayor o menor medida depende también de lo que considera del evento que le pasó. Es decir, lo que culturalmente y legalmente le estamos dando. A ver, yo realmente no quería tocar el caso, pero lo voy a tocar. Hace 15 años aproximadamente, yo estaba en un municipio, era el psicólogo de una comisaría, y llegó una mamá con su niña rápidamente de brazos, llorando, pidiendo atención, y llegó fue a la alcaldía. La señora gritaba llorando y la niña la miraba también llorando, pero yo veía que la niña miraba a la mamá. Entonces yo rápidamente identifiqué la situación, me le fui a acercar a la señora de la niña y decía, yo lo atiendo. Claro, cuando la señora me vio a mí, jaló a la niña hacia atrás, dijo, usted no, yo era hombre y había acabado de ver a un tipo encima de su hija y como pudo, pues sacó a su hija de allá y corrió hacia la alcaldía. Yo me di cuenta, de una vez, eso fue inmediato, dije, listo, entonces llamé a la coordinadora de salud pública, le dije, toma a la niña, tú, y yo me voy con la señora. Entonces le dejé a la niña, me fui con la señora, le pegué 3 gritos a la señora para que se pudiera estabilizar, para tranquilizarla. El primero, el segundo, el tercero fue a toda garganta hasta que la señora se quedó así porque no dejaba de llorar. Y me dijo, ¿usted por qué me grita? Le dije, porque necesito que se calme. O sea, necesito que se calme. Y necesito que se calme no tanto por usted, sino por la niña. Porque para la niña, lo que le acaba de pasar es lo que usted le está reflejando. Si usted le está reflejando que eso es gravísimo, que eso es terrible lo que le pasó, pues la niña va a decir lo que me acaba de decir ese señor es terrible porque mire cómo está mi mamá. Entonces yo necesito que usted se calme porque depende de eso como la niña tome el evento que le acabo de pasar. Claro, si la niña no tiene la cognición de lo cultural y lo legal y lo que le da la mamá, pues la niña va a decir fue un evento incómodo, el señor se me subió, me sentí incómoda, fue terrible, no me gustó y sentí dolor. Pues como un pellizco, tal vez, más raro, de pronto no tan duro o más duro que un pellizco, y fue un dolor, fue incómodo y no me gustó, mamá, pero no tiene la construcción, ¿sí? Del abuso sexual en lo legal y en lo cultural. Y su mamá se lo estaba dando en cómo está. Entonces necesitaba que la señora entendiera que dependiendo de eso la niña iba a tomar el evento. Entonces por eso me deja sonando lo que el doctor Gustavo comenta, porque hasta donde lo cultural y lo legal de pronto matizan en la estructura mental de una niña, de una joven, que es traumático. ¿Y cómo es traumático? Pues es traumático. Pero vemos culturas en las que no. Todos conocemos la Guajira en Colombia, donde venden a sus niñas, por 8 o 10 millones de pesos, o las culturas en donde, y las niñas se van con el señor y no es tan grave, o en otras culturas en donde hay relaciones sexuales en indígenas, y no vemos a las niñas traumatizadas y llorando todas las noches. No sé, discúlpenme si me demoro, pero se me dio el tema para decirles cómo, y la pregunta sería esa, cómo desde lo cultural y desde lo legal matizamos un evento de tal modo que pueda ser mayormente o menormente digerido por la mente de una persona que se construye en esa cultura. Muchas gracias, qué pena la demora. No, a ti, Alexander. La doctora Luz Dani. Bueno, buenos días a todos. Definitivamente el tema es al lugar siempre importante y, y ahí también está lo que acaban de decir todos ustedes, la cultura. Cómo la cultura promueve o limita y cada uno desde su propia perspectiva puede llegar a también interpretar y decir,
¿Yo qué quiero limitar? ¿Cómo quiero que los que están cerca a mí, inicialmente pues obviamente hablamos de nuestros hijos, pero ya después podríamos hablar de los otros niños con los que tenemos contacto y en general? Y cuando vamos a temas de docencia en los colegios y en todos estos escenarios. Y quisiera retomar lo que nos dejó la pandemia. La pandemia nos pedía que tomáramos distancia por una sencilla razón: evitar el contagio. Y cómo todo esto afectó nuestras propias relaciones. Cómo nosotros a partir de allí también empezamos a notar que si, por ejemplo, en algo tan sencillo como estar en una fila en el supermercado, tomábamos distancia. Antes teníamos a la persona ahí atrás y a partir de la pandemia no, tome distancia y vaya generando espacios. Y eso de alguna manera no solamente era para evitar el virus, sino también como un signo de respeto. Yo respeto tu espacio. Y recordemos que esto se hablaba, de acuerdo a lo que ya han dicho en la proxemia, de más allá de 1 metro o mínimo 1 metro de distancia. Como incluso ahora, cuando uno está afuera, en cualquier lugar donde tenga que hacer fila para algo, uno ya se siente incómodo con la persona que está ahí atrás respirándole. Y yo me volteo y la miro y le digo, por favor, ¿sí? Hágase un poco más allá, deme mi espacio. En los transportes públicos, a mí me encantaba cuando decían, no, una silla sí, otra silla no. Entonces era casi como que, ¿para qué pusieron tantas sillas? Pero nos acostumbramos a ello. Y hasta que los buses se atiborran o el metro o lo que sea que tenga cada uno en su lugar y estamos ahí pegados respirando al lado del otro. Y me vuelvo al tema de la cultura. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Nosotros en Colombia somos muy cercanos, también el abrazo, de pronto el beso, damos la mano y les decíamos a nuestros hijos, ay, salude a fulanito, no importa quién fuera, y dele el besito. ¿Y pero para qué le tiene que dar el beso? Entonces ahí que estamos promoviendo. Y yo veía en algunos espacios en donde las hijas de una señora, entonces llegaba el amigo, el tío, el primo, y ellas pequeñas y él las sentaba en su regazo y esto se iba promoviendo y no poníamos límites. Entonces, pienso que ahí hay un tema que nosotros también tenemos que preguntarnos: ¿qué queremos y cómo debemos poner los límites? Y muy de acuerdo con la doctora Elizabeth, en una relación terapéutica, pues también uno va pudiendo medir, ¿no? Hasta dónde es empatía y hasta dónde no, hasta dónde pongo una barrera y desde dónde no. Y que también tal vez en ocasiones sea mejor menos que más, sí, también, porque la misma relación nos va dando em, la medida. Entonces, el llamado es a y nosotros cómo lo vemos y con qué nos sentimos cómodos y hasta dónde vamos poniendo límites, independiente del tema transcultural, porque sí, si yo voy a Suecia, pues allá ya es claro que yo no me acerco al otro, lo mismo que en Inglaterra, es más, son más flemáticos, los llaman, ¿no? Entonces no permiten escasamente que te den la mano. Y tú como latino, pues ya sabes que tienes que reprimir como esto de dar la palmada, tocar la mano, quizás ir más allá, porque también nosotros aquí estamos en ese cambio. Y me parece muy interesante que nos lo estemos preguntando para saber. Gracias. Gracias, mi doctora Luzdani. Camilo, te vi levantando la mano y Gustavo, por Sí, favor, quita señor. la mano. Me toca con la mano, mi mano. Eh,
Con respecto al tema terapéutico, yo siempre apunto a que menos es mejor, porque la persona que está frente a uno es una persona que acude por ayuda. Y pues mi formación me ha indicado que uno debe ser totalmente neutral, casi que invisible. Ya si hay un elemento muy aflictivo, muy crítico, muy angustiante, es que un abrazo siempre se puede malinterpretar. Una caricia o un saludo de beso es muy fácil que se pueda malinterpretar. Entonces, creo que como psicólogos, la posición debe ser. Sí, suena un poco hasta grotesco, pero creo que esa es la idea, ser casi invisibles. O sea, uno no, yo soy muy directivo, pero sin embargo yo siempre trato de ser lo más neutral posible a la hora del contacto y de la proxemia, porque es el respeto también frente a la otra persona. O sea, uno no puede intervenir más allá de todo el constructo terapéutico, ¿no? Entonces, creo que no sé cómo se ven las cosas en Argentina, en otros países, pero creo que la misión como terapeuta y como persona que trata de beneficiar al otro debe ser lo más neutral posible. O sea, si uno interviene, pues está haciendo ya un factor de variable que incide en la vida de la persona. O sea, sí, es cierto que toda la reflexión que uno genera incide en la vida de la persona, pero yo como persona no puedo incidir en mi paciente. No sé qué piensan ustedes. Mi doctor Oscar, activa el audio, por favor. Ya. Mientras exponían los colegas, venían a mi mente diversas imágenes que me hicieron reflexionar acerca de que los humanos tenemos necesidad de contacto físico. Un niño criado en una nursería se pasa las 24 horas en una cajita de plástico con una tenue luz azul, sin tener contacto físico con una persona, versus un niño que está en los brazos de su madre y que mientras su madre lo amamanta, está mirando los ojos de su madre y su madre está mirando los ojos de él y le está hablando y lo está abrazando y lo está alimentando de su propio pecho, que es blando, es caliente, es acogedor. Esas dos situaciones extremas pasaron por mi mente y recordé también que han aparecido en diversas ciudades del mundo grupos de jóvenes que se paran en las esquinas a ofrecer abrazos. Están en la esquina o en cualquier lugar de la cuadra y cuando uno se acerca, ellos se muestran con los brazos abiertos y caminan hacia nosotros para ofrecernos un abrazo o para preguntarnos si quieren aceptar un abrazo, cosa que las personas muchas veces se sobresaltan porque tienen miedo que les roben o que sufran algún tipo de abuso, pero no, son gente bien intencionada que ha detectado esa necesidad que tenemos todos los seres humanos del contacto físico y de un abrazo, de una contención. Por otro lado, pasan por mi mente imágenes que he visto en videos, en YouTube especialmente, de niñitos bebés que son besados en la boca por sus padres o por sus hermanos, cosa que en mi esquema mental no, me hace ruido, me molesta, no me parece bien
besar en la boca a un niñito, aunque uno sea el padre o la madre. Y hasta he llegado a ver familias que permiten que las mascotas les lamen la boca a los bebés. He visto bebés cuyo perro, cuyo gato u otro animal les está lamiendo la boca y los padres lo filman y lo disfrutan, lo cual también me hace ruido. O sea que estamos en una situación un tanto esquizofrénica porque por un lado, como humanos, necesitamos el contacto físico, el abrazo, la contención, y por otro lado, ciertas situaciones nos incomodan, nos molestan y no queremos aceptarlas. Entonces, es como decía Edgar en la conversación de la semana pasada, no existe una unidad de medida que pueda establecer rígidamente las distancias, porque todo es todo subjetivo y es muy difícil establecer medidas. Por supuesto que hay diferencias culturales como las que hemos estado conversando, pero esas son las cosas que se me venían a la cabeza mientras los escuchaba a ustedes. Gracias, doctor Oscar. Catalina. Mi doctora Catalina. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy interesante, en serio, todos los aportes de los colegas. Y yo quisiera diferir un poquito en lo que dijo el doctor Camilo. Tal vez no estoy muy de acuerdo con tal vez con la afirmación que él hace, con mucho respeto lo digo, en donde dice que deberíamos ser casi invisibles. Pues yo al contrario pienso que deberíamos ser totalmente visibles para esa persona que acude a nuestro servicio terapéutico, a esa interacción. La proxemia es un ejercicio que se tiene que realizar con mucha cautela y es una dinámica que se va propiciando entre esos factores, entre dos, tres, entre varias personas, entre un grupo, en la familia, en los amigos, en la calle, en la cotidianidad. Hay personas que tenemos la propiedad de ser mucho más próximas, mucho más kinestésicas, y hay otras que lo pueden hacer con el transcurso de esa interacción día tras día. Hay otras que fácilmente lo hacen en cuestión de segundos. Yo pienso que la situación aquí sería afinar más nuestro sentido de intuición en esa interacción diaria con las personas que estamos compartiendo, más que tratar de colocar esa barrera o más que tratar de ser intrusivos, ¿no? O sea, ahí está entonces el dicho que dice que ni mucho ni poco, ¿no? Yo creo que debemos hablar un poco de los matices grises, ni blanco ni negro. Entonces pienso que es una interacción, una dinámica que se tiene que realizar con intuición, más que todo, sería como la conclusión que podría llegar. Gracias, doctora Catalina. Se establece el primer debate entre Catalina y Camilo. ¿Qué tienes que decir, Camilo? Bueno, incluso hay posiciones contrarias a la mía, muy respetables. Creo que es de carácter humanista, donde tratan de romper ese hielo entre terapeuta y paciente. Y sí, es funcional, es totalmente funcional. Digamos que es tal vez como los estilos de práctica, ¿no? Eh, claro, yo tengo también ex consultantes que ya saludo de beso, que ya me puedo incluso hasta tomar un café. Entonces, digamos que son estilos de prácticas. Lo de tratar de ser invisible, yo todavía lo defiendo porque realmente la idea que yo contemplo con esta misión de vida, porque es una misión de vida, es como empujar a la persona para que vea un aspecto diferente de su realidad.
Si yo intervengo más allá o soy ya una figura muy presente en la vida de esa persona, pues voy a influenciar. No sé hasta qué punto uno como terapeuta puede ser una figura tan trascendental en el proceso de vida de la persona, más allá incluso de la proxemia. Insisto, si una persona extiende la mano, pues indudablemente yo la recibo, yo la acepto, hasta los halagos. Pero siempre ha sido mi formación de tener esa distancia. Yo a veces sí comprendo la posición de compasión, de que la persona está tan afligida que rompe en llanto. Claro, yo soy de los que como que me duele eso, pero yo no puedo más allá de pasar un pañuelo, pasar algo para que limpie sus lágrimas, un vaso de agua, cosas por el estilo. Un abrazo yo creo que ya rompería un esquema que no veo tan viable. Ahora, yo creo que la pregunta sería, ¿cuál sería la necesidad de romper ese esquema e interactuar de manera más cercana al paciente? Creo que ahí llega esa pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de romper ese esquema que, que, que desde inicios ha sido la directriz, ¿no? Habrán personas que sí vean la necesidad. Bueno, pues sería según también lo que vuelvo al tema de la intuición. Por eso es importante cuando nos encontramos con perfiles que tal vez podríamos remitir a otros colegas que tengan variantes diferentes a la de nosotros, poder identificarlo rápidamente. Porque si recuerdan, el humanista, es más, en la manera en que se atiende al paciente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el pregrado que un maestro nos hablaba acerca de eso, la, el posicionamiento hasta de las sillas, el espacio. No es lo mismo en una corriente humanista, una corriente, no sé, más clínica bueno, en las variantes existen. Entonces yo siento que todo va como en la intuición. Y también estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que plantea el doctor Oscar. Nosotros somos seres también de interacciones constantes. Entonces, yo siento que es más que todo eso, como no lo veamos tanto como por el plano físico nomás, o sea, de palpar, de tocar, de abrazar, también es la interacción visual, la interacción del lenguaje, la corporalidad, el tono de la voz, la manera en que yo me estoy refiriendo hacia esa persona que se encuentra al frente, que se encuentra eh, pues poniéndonos atención. Entonces es como un compendio de muchas cosas, no solamente lo físico, el tacto. En la proxemia también habla acerca de cuando estamos con personas ya muy cercanas, que en el sentido del olfato se activa, ¿no? Entonces son muchas cosas que hay que analizarlas y que vendrían otra vez del tema de la intuición, cómo manejarlo. Mi doctor Alexander, levantaste la mano para que entres al debate. Claro que sí, por supuesto que sí, esa es la idea. No, mi doctor Leo, yo sí quiero decirle que tal vez esa es un tema de análisis en mi práctica clínica, porque tiendo a ser muy de abrazo, tiendo a ser muy de ser empático y de sentir al paciente y su situación en ese momento, y de que el paciente sienta esa comprensión de su situación y en esa medida pueda abrirse con mucha más tranquilidad. Tengo la tendencia a escuchar al paciente con esa cercanía en lo no verbal, en mi posición, en mi escucha activa, en la contrapregunta, en el momento en que sea
posible o al final de su intervención. Y si yo veo que el paciente, eso casi que se siente, yo no sé si a ustedes los que son de esta línea les pasa, pero casi que se siente y cuando si uno no lo hace, casi que el otro le dice doctor y casi que se viene hacia uno y busca un apretón, busca un abrazo o al final de la consulta. Y digo que tengo esta tendencia y la reviso bastante porque precisamente nunca ha pasado nada, gracias a Dios, y lo he recibido muy bien de parte de ellos. O sea, a veces lo pregunto, a veces hace uno es que todo es del momento, todo es el momento, es un tema casi que energético, es un tema muy intuitivo, como lo decía la doctora. Hay pacientes que no, hay pacientes que hablan y uno siente que no, así esté en un momento emotivo, uno no se da esa comunicación energética, intuitiva, subjetiva, eh, pero hay pacientes que sí. Y cuando hablamos sobre todo en pacientes, mujeres y jóvenes que están en un momento de una situación, ahora que lo veo es como más continuo y lo han pedido, a veces lo han solicitado, ¿sí? Entonces, pero es de revisión, ¿por qué? ¿Por qué lo reviso? Porque todos sabemos los riesgos que existen en esto. Eh, la forma de abrazo, la intensidad, la durabilidad. A veces se queda ahí la persona y es un momento de contención, como lo decía el doctor, es un momento de contención, ella lo necesita en ese momento a veces es un abrazo casi que de saludo, de despedida, a veces es ese abrazo, es tan diferente y es tan subjetivo y es tan de momento, es tan energético que es difícil. Por eso valoro lo que dice la doctora en cuanto a la intuición, en cuanto a lo intuitivo en ese momento, pero conozco los riesgos, sé que posiblemente puede ser muy criticado desde muchas líneas, eh, pero no lo hago tampoco, digamos, con todo el mundo, sino en el momento en que la persona lo pide, lo busca, se siente la energía o se le solicita, ¿quieres no, sí, casi que se lo están pidiendo a uno a gritos por dentro. Gracias. Mi doctor Gustavo. Sí, sobre este punto, creo que estoy de acuerdo con ciertos aspectos que se han planteado de la casuística, digámoslo así, o de lo anecdótico, de lo que sucede durante el proceso con un paciente, pero pienso que también tiene mucho que ver con el tipo de orientación o el tipo de terapia, de tratamiento que se está haciendo. Es que no, como vimos hace 1 o 2 años cuando hablamos sobre lo que era el tema de la psicología transpersonal, en el contexto de la psicología transpersonal, la psicología positiva, y de muchas terapias que están inscritas dentro de esos modelos, el acercamiento, la apertura, ¿cómo se llama? El rapport, el entrar en contacto con la persona, incluso el contacto físico, pues obviamente no invasivo ni abusivo, y acordado o permitido por lo menos. Es una herramienta, es parte de la concepción de lo que es una terapia, por ejemplo, en esos contextos. Entonces, si se va a uno a otros modelos, pues entonces si la formación de una persona es completamente distinta, pues se encuentra uno con casos también absolutamente, inclusive muy, muy curiosos. Cuando yo estaba en la universidad teníamos un profesor de una cátedra que tenía que ver con una cosa que se llamaba psicología dinámica, algo así, no me acuerdo. Y este señor, todas las veces que iba a dar la clase, iba vestido exactamente igual.
sea, nunca jamás fue a la clase con un vestido distinto, o zapatos, o corbata, o siempre bien vestido, pero siempre en nuestra clase utilizaba el mismo vestido gris con la misma corbata a rayas, los mismos zapatos negros y una camisa que no me acuerdo si era gris o ya estaba un poco, ¿cómo se dice? Ya percudida, pues ya no tenía arreglo, porque además era la misma camisa, eso fue lo que, y el mismo vestido, y eso duró pues las 15 semanas que el hombre nos habló. Y en algún momento nos explicó que en su formación estaba prescrito el hecho en el protocolo, era que el profesional tenía, cada vez que atendía a un paciente, tenía que estar exactamente igual. No me acuerdo por qué eso tenía pues unas explicaciones y cosas así. Lo pongo como caso extremo porque no dice también la gente llega, un profesional puede caer en ciertos, ¿cómo se llamaría eso? Es como tener unos, sí, amuletos, o ciertos rituales para poder hacer la consulta. Yo en eso sí soy muy abierto, muy de lavar y planchar y a veces, sobre todo en mi forma de hablar y tratar, y soy también muy sinestésico, muy de tocar y de acercarme a las personas. Y sé que en la formación de muchos psicólogos se les dice, porque me consta en las clases que yo dictaba allá en Sassana para psicólogos, eh, me lo decían, ¿no? A nosotros nos han dicho que no puede tocar, ni mirar, ni acercarse, ni dar ninguna muestra de esto, ni de aquello, ni de amabilidad, ni de nada, completamente seco. Y cuando se va el paciente hay que pues echar, ¿cómo se llama eso? Curtir los pisos y desinfectar y luego echar incienso y hacer una cantidad de rituales para que se vayan las malas energías. Bueno, hay extremos de todo tipo, pero creo que la orientación tiene mucho que ver con la restricción. Para mí el tema de acercarme al paciente sí no tiene ningún problema y lo hago de la manera más espontánea y nunca me ha pasado nada al respecto. Gracias, mi doctor Gustavo. ¿Alguien quiere replicar? ¿Alguien quiere agregar más al debate? Porque lo hemos observado que ya hay posiciones contrarias. Me encanta eso que surja entre el doctor Camilo y la doctora Catalina y eso nos lleva a reflexiones. Es muy interesante. ¿Alguien quiere aportar algo más? El doctor Gustavo es de los míos. Ese es de los míos. Bueno, hasta aquí, si ustedes me permiten un minuto, voy a hacer como una síntesis de todos los aportes que ustedes han dado para hacer algunas puntuaciones, algunos resaltes que quiero que no se pierdan en la nube. Es evidente que a todos los que están presentes en este momento en el debate, tenemos un elemento en común y es el bienestar de nuestro paciente o nuestro cliente. Eso sí es absolutamente evidente. Incluso la doctora Laura, cuando tiene enfrente a un cliente, ¿cuál es su interés? Pues el bienestar, ayudarlo, o sea, eso es común en todos nosotros, incluyéndonos obviamente en los que trabajamos en la parte de salud. Si eso es común, que queremos el bienestar de esa persona que está enfrente nuestro, pues la primera pregunta esencial que debemos hacernos es, ¿cuáles son las necesidades esenciales que son comunes en toda la humanidad? O sea, para como hacer un análisis transversal, todos, es un ejemplo sencillo.
todos tenemos un elemento común que son las necesidades básicas, ¿sí? Basales. Comer, beber, cubrirnos del calor, del frío, seguridad, protección y sexo. Esas son las necesidades basales. Eso, de aquí a Cafarnaún, alrededor de todo el mundo, lo vamos a encontrar. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las necesidades comunes, ya sea paciente o ya sea cliente? Generalmente vamos a encontrar lo que mencionaba el doctor Oscar, que quiero resaltarlo. La persona no solamente tiene un problema que quiere compartirlo o con el terapeuta o con el abogado, sino está afectado con ese problema. Nunca se nos olvide eso. Una cosa es el problema, la descripción racional del problema, y otra cosa es cómo ese problema está afectando a ese paciente médico, a ese paciente psicológico o a ese cliente. Generalmente están afectados. Una de las cosas que mencionaba el doctor Gustavo y que coincide un poco hacia la línea que defiende la doctora Catalina es si nosotros somos conductores para que casi que puentes que conectarían o ese paciente médico, un paciente de psicología o un cliente con el objetivo final, y es que esa persona se sienta mejor versus cómo llegó. Uno de los elementos esenciales es la necesidad de afecto, incluso siendo cliente. A la doctora Laura le habrá ocurrido, pues las cosas que se manejan no son tan frías como diciendo, llene este papel, firme y son $100. No es, eso no es así. Hay una vinculación esencial en todos los seres humanos, y es que en nuestras interacciones humanas hay en el aire una necesidad de afecto. Esa necesidad de afecto, ahí sí tenemos razón todos los que defendemos la interculturalidad, y es que viene en diferentes empaques, es decir, no es estándar. La necesidad de interacción afectiva en México es diferente en Argentina, en Italia, España, en África, bueno, en fin. Ahí es cuando uno tiene que empezar a usar una palabra que utilizó varias veces la doctora Catarina, y es la intuición. Nosotros los que defendemos la parte de operacionalización científica de la terminología psicoanalítica, tenemos que decir que eso que llama la doctora Catalina intuición simplemente es agudizar nuestras habilidades y explotar nuestra inteligencia emocional. Eso es básicamente lo mismo, pero llamémoslo intuición. Nosotros estamos dotados de ciertos grados de inteligencia emocional que si le agregamos la capacitación del pregrado, posgrado y la experiencia, nos deja un producto final muy interesante, y es una habilidad profesional que podemos desplazar hacia nuestro cliente, paciente, médico o psicológico. Y ahí es donde encontramos los grises que algunos de ustedes están hablando. No tiene que ser o totalmente frío o invisible, o totalmente cálido y que abrazo y indiscriminado o folclórico. No, hay unos grises que para eso es que nosotros utilizamos todas esas habilidades. El doctor Gustavo lo diría competencias. Esas competencias tenemos que desarrollarlas, ya sean como médicos, como psicólogos o como abogados. Y esas competencias están dirigidas a encontrar ese gris, ese punto que no está definido en ningún manual, o a no ser que ustedes conozcan algún manual de cómo es que debe uno aproximarse a un cliente o a un paciente. Eso no está escrito ni siquiera en... No, yo no lo conozco, no lo conozco. Se escriben cosas generales de orden antropológico
investigaciones serias como las que menciona el doctor Oscar sobre la proxemia, pero no hay manuales. En la página 3 usted ya sabe qué hacer con el paciente. No, eso no existe. Por lo tanto, es un gran reto y el tema es tan importante porque se convierte en un reto de utilizar nuestra inteligencia emocional, convertirla en competencias, o sea, usar nuestra intuición que llama Catalina, pero encontrar el punto en ese gris para conectar con nuestro paciente. Y otra cosa que sí ha sido evidencia, porque eso no es solamente intuición, hay mucho estudio científico, evidencia y replicada, donde el contacto humano ha sido una de las grandes herramientas para beneficio de nuestros pacientes, mi doctor Camilo, ¿sí? Es Carl Rogers y etcétera, ¿sí? Eso lleva muchos años. Entonces, si ven que sí se puede llegar a un más o menos consenso de la utilización de eso que nos trae aquí a reunirnos. Hay mucha experimentación sobre esperaba que lo mencionaran, pero ahora se los menciono, de un término que se volvió popular hace muchos años, que se llama el espacio vital. Alguno mencionaba que en los buses o en las filas se siente incómodo antes, durante y después de la pandemia. Uno se siente cómodo cada vez que le invaden su espacio vital. ¿Qué es eso de espacio vital? Primero, es un fenómeno que tenemos de origen en la etología. Ustedes, si observan todos los estudios etológicos, ustedes van a observar cómo se presenta el espacio vital en los animales, cómo se defiende, cómo se afecta ese espacio vital, que es como un espacio invisible acá, donde si alguien se aproxima, hay una reacción del animal. Nosotros, como buenos animales, también tenemos espacio vital y reaccionamos ante ello. La reacción o es positiva, negativa, etcétera, pero igual eso es un, digamos, fenómeno que sí se ha evidenciado, el famoso espacio vital. ¿Ok? Y sobre eso, nosotros, los que somos clínicos y tenemos que trabajar, por ejemplo, problemática de ansiedad, trabajamos mucho las aproximaciones para que la persona sienta cómo sus niveles de ansiedad van subiendo cada vez que hay algo que se aproxima y rompe el espacio vital, y cada vez baja más los niveles de ansiedad cuando ese objeto se va alejando de su espacio vital. Eso es evidencia y es ciencia. Sí existe ese fenómeno y tenemos que manejarlo. Me da una pena muy grande que la doctora Alexandra Rodríguez, nuestra forense, no estuviera acá, porque es de diario trete para ella y los casos que son supremamente grotescos, la cantidad de equivocaciones que se cometen en la parte judicial acerca de la mala interpretación de todo este tema que estamos hablando. Hay cientos, y yo diría miles, de personas que están en la cárcel simplemente porque este tema no se manejó con la suficiente objetividad. Objetividad, que es la gran misión de nosotros aportarle o a un paciente o a un cliente. El tema es totalmente subjetivo. En eso sí coincido con algunas posiciones. Totalmente subjetivo. ¿Qué es totalmente subjetivo? Depende de dónde esté, con quién esté, en la situación en que me envuelva, la circunstancia emocional, afectiva, racional, sintomática de la persona o las personas. Depende de demasiadas variables intervinientes que, si uno las ignora y quiere seguir un manual, pues tiene que adoptar unas posiciones absolutamente defensivas.
Y para concluir, es tan subjetivo el tema que hay una isla que se considera la isla más alejada de los territorios continentales. Creo que está en el Atlántico, bueno, por ahí por los lados de Argentina. Está habitada, son unos cientos de habitantes. No llega sino un barco al mes para provisiones, y los habitantes, eh, hay habitantes y se procrean, pero eso es normal. La endogamia es otro fenómeno que es rechazado a nivel de todo el mundo, pero la endogamia ahí es una, digamos, una costumbre absolutamente normal y es de supervivencia, es adaptativa. Es tan relativo, es tan subjetivo el clasificar ciertas y determinadas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, entre ellas el abuso, el acoso, como la situación que se vive en determinados territorios, culturas, subculturas, costumbres, creencias, etc. Y para terminar, la gran misión que yo considero es establecer con suficiencia y con responsabilidad lo objetivo que tengamos a mano, las necesidades esenciales del ser humano, que es el contacto, el amor, llámelo de otra manera, afecto. Segundo, la posibilidad y la evidencia de que nosotros podemos ser instrumentos a través de un excelente y ético manejo de ese afecto, con ciertos límites éticos, poder beneficiar a las personas, tanto médico, tanto psicólogo y tanto abogado. No diferencia el rol. Hasta ahí mi resumen. Colegas, la palabra, creo que la levantó Alexander, la mano. Sí, mi doctor León, y definitivamente muchísimas gracias por ese aporte que nos das como siempre. Recoges, ves y das al punto de lo que necesitamos para seguir trabajando y formándonos. Muchas gracias por ese aporte tan interesante y por demás necesario. Yo quiero, yo quiero dar un aporte a de Camilo, porque él dijo algo, por un lado, y es que él dice, yo quiero dejar que el paciente se desarrolle en su diálogo, se encuentre consigo mismo, racionalice su problemática y en últimas pueda llegar ¿por qué no?, a unas posibles opciones. Y yo siento que lo hace enmarcado dentro de unas técnicas que todos conocemos, psicólogos, que son básicamente técnicas basadas en diálogo socrático, en ese desarrollo propio de, de, de su problema dentro de su contexto, porque ¿quién conoce más el problema que sino el propio paciente? ¿Cierto? Y entonces siento que Camilo se va, entonces yo siento que no es, sino que las líneas terapéuticas de Camilo, la filosofía terapéutica de Camilo, van más hacia ese trabajo en que el paciente puede ser artífice de su propio proceso terapéutico y uno lo que tiene que hacer es un acompañamiento, como lo decía Camilo, un poco lo menos intrusivo posible para que él desarrolle. Uno lo que hace es abrirle puertas y que él siga dando vueltas para poder llegar. Diálogo socrático y no sé qué otras técnicas, ahorita no me acuerdo, para que eso sea así. Entonces el doctor Leo nos ilustra un poquito más. Doctores, con todo respeto, queda un par de minutos. Camilo, échale la última para ver si cerramos esta agradable reunión. Bueno, primero que todo, doctor León, muchísimas gracias. Un debate bien fructífero, todos los aportes bienvenidos. Para cerrar, una anécdota.
Hace unos cuantas semanas tuve un proceso que ya se cerró con una chica que pues había terminado su relación de hace varios años y rompió en llanto varias veces. O sea, era de verdad muy doloroso verla llorar y yo lo único que hacía era, bueno, qué le puedo brindar en este instante para que se pueda calmar un poquito? Bueno, el pañito para que se limpie las lágrimas, un vasito de agua, bueno, y que pueda como volver a estar en el presente. Entonces, sí, o sea, uno como ser humano, y lo digo como ser humano, a uno le duele tanto que uno quisiera de verdad darle un abrazo que pueda pues como calmar un poco ese dolor, pero eh, tal vez lo que dice el doctor Alexander es como el reflejo de mi estilo, ¿no? Un abrazo puede ser instantáneo, pero no suficiente. En el instante sí puede ser como de calma, pero creo que la idea es que sobrepase ese paso y aunque sea doloroso lo pueda asumir. Pero sí, sin embargo, es bien interesante el punto de vista de la doctora que me hizo la contraposición de esa intuición. Lo tomaré muy en cuenta realmente. Ok, muchísimas gracias, mi doctor Camilo. Muchísimas gracias, la doctora Luz Dani, el doctor Oscar, el doctor Alexander, mi doctora Laura, a Gustavito y obviamente a Catalina por todos esos aportes que hicimos a única y exclusivamente un tema que sometimos a debate, un solo tema, y se nos fueron 2 horas. Espero que haya sido fructífero. Esto quedó grabado para la posteridad y se nos vienen sesiones parecidas a estas donde aportemos y que enriquezcamos con nuestra propia experiencia, posición, criterios, opinión, la, la, la sana praxis que en todos estamos. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir siendo cada vez mejores profesionales en los que hacemos. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta Gracias, luego, muchas doctor. gracias. Feliz día, Chao. que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, Adiós chao. a todos. Nos vemos. Gracias. Buen día.